Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este proceso que se está dando, por supuesto, de seguimiento. Siempre le damos seguimiento puntual al Congreso de Nuevo León porque creemos que ahí pasa gran parte de la vida pública política, las cosas importantes de la vida pública de nuestro estado. Y en los últimos años, pues bueno, pasan muchas cosas en el Congreso de Nuevo León. Está con nosotros la presidenta del Congreso del Estado, la mesa directiva, Lorena de la Garza, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto también, César. Hace mucho que no venía. Hace mucho que no venías. Hace mucho que no venías. Ahora sí estamos ocupados ya que hay sesiones otra vez. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has tomado esta posición? Que además en la última entrevista yo te decía, sales fortalecida de la elección y creo que un reflejo importante es justo esto, que hoy seas presidenta de la mesa directiva. Sí, pues digo, la elección deriva de la confianza que te da la gente cuando vota por ti y al interior del Congreso, pues también, porque al final del día la mesa directiva la votan los compañeros diputados. Empezamos con el reto de la desconfianza que pues asumía yo que iba a ser así. Tenemos una composición en el Congreso de 7 bancadas, 7 diferentes grupos y pues obviamente eso hace que pues haya ahí como algunos temas en los que no todos coincidimos. La votación de la mesa fue el primeritito, o sea, no salió por unanimidad, pero no, yo no lo esperaba, o sea, somos 7 bancadas, 42 cabezas que piensan diferente, por supuesto que iba a haber no coincidencias, pero al final pues la mayoría manda y en este caso la mayoría mandó que nosotros estuviéramos en la mesa directiva. Una sesión sumamente intensa, incómoda, esa de nombramiento. De entrada, a ver, quiero ir desde el principio. ¿En qué momento dices, sabes qué, quiero buscar esto? ¿En qué momento se da el acuerdo? ¿Cómo sucede ese día? Sí, ese día. Desde el verano, antes de que empezara la legislatura, ya había varias voces que me decían a mí, levanta la mano y pide la mesa. Y yo decía, pues sí me interesa, pero no es tampoco como mi agenda prioritaria, o sea, me encantaría. Pero yo sé que tengo otros asuntos que ver, mucho trabajo en el distrito. La legislatura pasada era diputada plurinominal, pero ahora tengo un distrito que atender, que es un distrito muy grande. Entonces, pues yo decía, pues si se da, qué padre, y si no, pues también yo sigo participando en las comisiones en las que quiero participar, que ahí sí levanté la mano para varias comisiones en lo particular. Pero pues esta primera sesión obviamente ustedes la vieron, no, me imagino, si los que tengan chance de entretener siquiera un ratito con palomitas, vayan a ver la sesión de ese día, donde se nombró, porque justamente lo que pasó fue que cuando nosotros vimos que teníamos la posibilidad de presidir la mesa directiva del Congreso, pues empezamos a buscar los votos que necesitábamos, porque necesitábamos la mitad más uno de los diputados, o sea, somos 42, es con 22 diputados, con el voto de 22 diputados la sacamos. Y el bloque PRI-PAN somos 21, PRI-PAN-PRD. Faltaba uno, claro. Entonces nos faltaba un voto. Entonces, de manera personal busqué a varios legisladores, mi coordinador, el coordinador del PAN, la coordinadora del PRD también estuvieron haciendo lo propio y buscando el voto, porque era una propuesta que iba a hacer el compañero diputado Carlos de la Fuente. Y pues fuimos a buscarlos, con el riesgo que suponía que pues también la votación para la mesa es una votación que se hace por cédula, o sea, el papelito que ven ustedes que votamos y es secreto. Claro. Entonces, pues es un Hail Mary, o sea, un volado de decir, pues creo que sí tengo los votos, pero vamos a ver. De hecho, ese día mi familia estaba ahí en la sesión y les dije, oigan, me van a proponer para presidente de la mesa. No sé si logremos los votos, pero pónganse a rezar, prendan un cirio virtual, a ver si se da. Y al final del día, pues sí se dio, sí hubo un compañero diputado, no del bloque diputada del bloque no PRI-PAN-PRD, que decidió votar por esto y con eso pudimos fluir y tener una mesa directiva del Congreso. ¿Cómo se siente esto y cómo porque dices que todo se da en este mismo día? Se presenta justo un debate pues muy intenso que los que seguimos la sesión evidentemente pues ni nos despegamos del televisor, de lo que estaba pasando. Pero te veía entera en el sentido de tema del debate, de acusaciones, de cosas que salían que no se esperaban, pero te veía entera en la posición, cosa que debe ser muy difícil, ¿no? Sí, claro, pues imagínate, tienes ahí no todos, pero a varios compañeros y compañeras gritando, manoteando, grabando, te ponían un celular aquí, violando la secrecía del voto, porque se pusieron literalmente en la urna así con un celular a grabar cada voto. Sí, que nuestros votos están protegidos porque cuando votas por cédula, César, pues votas también temas muy delicados como designaciones de magistrados, fiscales, así. Entonces hay una secrecía en ese voto para proteger al legislador de que pueda votar en libertad y no presionado. Entonces ellos lo estaban presionando ahí delante de todo el mundo, a sus compañeros diputados. Yo dije, qué ambiente tan hostil para ellos estar en una bancada en la que ellos mismos se están acusando y grabando, qué horror.
En nuestra bancada la verdad es que no es así, el trabajo siempre ha salido por consenso. Nosotros debatimos sobre los temas que queremos tratar, acordamos, conciliamos entre nuestra misma bancada, nunca está esos mecanismos de presión. Entonces, pues ese momento sí fue muy difícil también para mí, para ver cómo se estaban comportando ellos al interior de sus propias bancadas, los gritos que tú dices, pero pues finalmente el rol de un presidente o presidenta de la mesa directiva es justo eso, o sea, no internalizar esos conflictos y tratar en la medida de lo posible de organizar la sesión y que pues se vaya manteniendo un orden del día. ¿Qué cambió de ser diputada en el trienio pasado, en la legislatura pasada, y ahora ser presidenta? ¿Qué cambia en tus funciones, en tu día a día, en tu posición ahora como presidenta? O sea, en el día a día mucho porque pues tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Ya no es como antes que podías de repente salirte con algún compañero a ver un tema en lo particular o que pues decías, bueno, voy a salir a sesión de comisión. O sea, ahora estando en la mesa directiva es más complicada la logística, pero es también mayor la responsabilidad. Cambia también mi dinámica por lo que te decía ahorita. O sea, aparte ahora represento al Distrito 8 local. Y aparte a la mesa directiva del Congreso. Entonces, obviamente, temas de agenda, pues cállate la boca. O sea, es completamente diferente, muchísima más actividad. Pero ya hay en el Congreso mucha responsabilidad porque tú tienes que tener un rol muy institucional. Arriba no eres diputado de una bancada. Entonces, aunque un compañero de otro partido se suba a tribuna para decirte cosas a ti, a tu bancada, a tus compañeros diputados, a tu coordinador, pues ahí no te toca tomar lado, o sea, es dejar que ellos expresen su opinión, llevar el orden del día, porque todo lo que hacemos en el Congreso, para la gente que nos está viendo, todo deriva de nuestro reglamento. O sea, el orden de los temas, el número de participaciones, los minutos a los que podemos hacer el uso de la palabra, en qué momento puedes hablar y qué no, todo viene en un reglamento. Entonces, pues es tratar de que se aplique el reglamento, que se cumpla con la ley y que llevemos sesiones lo más en paz posible. Complicado. Y pasando justo al reacomodo, que hay una reconfiguración del Congreso de Nuevo León. Ustedes tienen 21 diputados, hay la bancada de Morena que creció bastante también, Movimiento Ciudadano tiene sus diputados. En el reacomodo ya obliga mucho más al consenso, obliga mucho más al acuerdo, sí, al debate, pero también obliga al respeto entre todas las bancadas, ¿no? Sí, eso es algo muy importante porque como ahorita ningún grupo tiene la mayoría, estás obligado a buscar los votos en otra parte. Y eso está padre porque al final del día pues vas a hacer el oficio político que se supone que es en el que estamos los llamado 42 cabildeo, que estamos, ¿no?, ahí, el famoso cabildeo. Entonces, de hecho en una ocasión hubo una compañera que se subió y que dijo, como acusándome de que a mí la diputada Lorena me invitó y me dijo que me fuera con él. Y yo salí y les dije, sí fui y busqué su voto, claro que lo hice. Claro. O sea, es mi chamba. Buscar los votos que necesitamos para lograr las cosas que queremos al interior del Congreso, eso no tiene nada de malo. Malo cuando eso lo haces a través de métodos coercitivos, ¿verdad? A través de la presión, el chantaje, las amenazas, la persecución política, eso es lo que no está bien. Pero hacer política al interior del Congreso, pues es algo a lo que estamos obligados, más con esta composición. Somos... te decía, en el grupo del PRI-PAN-PRD, que al final pues fue la coalición con la que fuimos a campaña, somos 21, y luego están los diputados de Morena, que son 9, me parece, de Movimiento Ciudadano también son 9, está una diputada del PT y una diputada del Verde. Ahora, pasando ya a temas de la reunión que se tuvo hoy con el gobernador de Nuevo León, evidentemente una reunión que causó muchas expectativas por el... sentido de la reunión, por el ambiente de la reunión después de 3 años en donde pues, estuvo muy intensa la relación entre el Congreso y el gobierno de Nuevo León. De entrada, ¿cómo se vivió esta reunión? ¿Qué vivieron en esta reunión? Pues tensa, o sea, sí fue una reunión difícil. Para empezar fue difícil lograr el acuerdo de la fecha porque pues, para empatar agendas fue un problema. Pero aparte pues fue o sea, lo tengo que decir honestamente, fue una reunión tensa en la que yo creo que la verdad nadie quería estar ahí. O sea, sabíamos que teníamos que estar ahí porque tenemos una obligación con la gente de Nuevo León y es nuestro trabajo hacer política, pero que tú me digas, ay, con el gusto de ir y así, qué padre, pues no, porque se han hecho muchos agravios, han causado mucho dolor, han lastimado mucho a la gente que queremos, a nuestras familias, se metieron con cosas que eran protegidas por códigos no escritos como no meterte con la familia.
Y fue una persecución que vivimos por 2 años, con cosas muy graves, que ya no les quiero dedicar el tiempo para dárselos aquí, pero cosas verdaderamente graves y dolosas que fueron perpetuadas por personas que estaban sentadas en la misma mesa. Entonces, desde ese momento llegas y pues como que o sea, no está cómodo, es tenso. Sí nos dijimos nuestras verdades, o sea, sí fue pues prácticamente 45 minutos de catarsis en las que hicimos una relatoría de cosas. A mí como presidente del Congreso también yo usé la oportunidad para decirle al gobernador, a ver, yo una cosa que quisiera que saliera de este desayuno es que dejen de tomar personal las cosas que hacemos en el Congreso, porque cuando nosotros exhortamos a una autoridad, citamos a comparecer a algún secretario, votamos algún asunto en alguna comisión, no lo estamos haciendo por una afrenta personal, lo estamos haciendo porque deriva de una ley, por el mandato de alguna autoridad o por el mandato de los ciudadanos. Y ese es nuestro jale. Entonces no pueden estarse tomando personal esos temas porque es lo que nos corresponde como Congreso hacer. Y le dije, ojalá que dejen de tomárselo personal y que lo que sea que vayamos a votar, yo también pensando en, pues siguen los juicios políticos en el Congreso en contra del gobernador y del secretario, que no se tomen como un tema personal, porque son mandatos de autoridad, mandatos de la gente y cosas que tenemos que hacer sí o sí, no podemos ser omisos. Pero repito, no es personal. ¿Qué le pide el Congreso de Nuevo León como Congreso al gobernador del estado? Mira, yo le pedí particularmente el tema de la publicación de los resolutivos del Congreso. Los resolutivos es las cosas que votamos en el Congreso. ¿Por qué? Porque yo le decía, tú, gobernador, a través del secretario general, estás obligado a publicar en el periódico oficial del estado. Por 2 años tomaron la decisión de encajonar lo que votábamos en el Congreso y no publicar por sus pistolas. Ellos tienen un mecanismo que se llama el veto, que quiere decir que el gobierno puede, de lo que votamos en el Congreso, ellos pueden mandar observaciones al Congreso y decir, oye, esta reforma que pasaste para el uso de los celulares, no estoy de acuerdo con ella y por tanto la veto. ¿Ok? Tú la regresas al Congreso y en el Congreso dictaminamos, volvemos a votar sobre si aceptamos tu veto o lo rechazamos. Así es como viene la ley y así están las facultades del Ejecutivo y del Legislativo. Pero no puedes, porque no te gustan los temas o porque quieres molestar al Congreso, tomar la decisión de no publicarlos porque no está previsto en ninguna ley. Entonces yo les dije, oye, tú tienes el mecanismo de inconformarte sobre lo que votamos. Te puedes ir, como ya lo has hecho, a controversia constitucional, amparo, lo que tú quieras, pero no regreses a esa dinámica de no estar publicando porque estás obligado por ley. Entonces yo también me sentía como, o sea, de que no te estoy pidiendo limosna de que, ay, públicame 10, públicame 20, espérate. O sea, tienes la obligación de publicar todos. Claro. Entonces, avanzaron y me lo decían, mira, ya avanzamos, es una muestra. Pues es una muestra, pero tu obligación es cumplir con la ley al 100%, no a la mitad o a un porcentaje. Entonces, ojalá que puedan seguir con esta dinámica de estar publicando todo lo que tienen rezagado. Yo por eso se los llevé la semana pasada de que, a ver, por si se te perdieron, por si en algún momento alguien no dejó el papel, no te avisó, aquí están otra vez todos para que los publiques. Hay cosas que ya caducaron, o sea, licencias de diputados de la pasada legislatura, no sé, créditos para proyectos que ya tuvieron que hacer los municipios con recurso propio porque el gobierno nunca les publicó esos decretos y pues no pudieron ir a bancos, etcétera, etcétera, pero su obligación es publicarlo. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno es cumple con la ley y respeta al Congreso, punto. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador de Nuevo León? No solamente la respuesta hablada, sino también la respuesta emocional, la respuesta de la tendencia como se mostró ante ustedes el gobernador del estado. ¿Cómo lo defino? O sea, sí hubo cosas que nos causaron un poco de duda. Porque decía, por ejemplo, cuando le estábamos hablando de temas de persecución, de que no, pues no estaba enterado. No, pues claro que estabas enterado. Lo hacían tus dependencias, no manches. Dijo, lamento mucho que esa persecución se haya dado en mi gobierno. Pues sí lo lamentas, pero lo ejecutaste, ¿verdad? Dijo, yo les ofrezco otra dinámica, les aseguro que esto ya no va a volver a pasar. Vienen otros 3 años en la dinámica del gobierno. Pues vendrían esos 3 años si es que no se vota también la destitución en el Congreso, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que terminan los 3 años, pues difícilmente le creemos, César, porque
pues ya ha habido muchos acuerdos, muchos intentos de acuerdos y sale de ahí y no los cumple. Entonces, pues es como el cuento, ¿cuál era la fábula esta? La del lobo al que terminan no creyéndole. Entonces, pues estamos más o menos en esa dinámica. O sea, sí hay mucha desconfianza. O sea, me decían de que cómo definirías cómo definirías esta reunión, y yo pues de inicio. O sea, no teníamos diálogo, ya por lo menos nos sentamos en una mesa a dialogar y ese pues ya es un saque, ¿verdad? Es un buen saque. Aunque no quiera el gobernador, hoy por la composición política del Estado va a estar obligado a hacer acuerdos, a ceder, a respetar la autonomía de otros poderes. Sí. O sea, sí, ¿no, César? Porque pues también ha estado obligado los otros 3 años porque la ley es la misma y no la ha respetado, claro, ¿verdad? O sea, depende de su voluntad de respetar la ley. Si hay un tema muy cañón, por no decir otra palabra, que es que la situación financiera de Nuevo León está apretadísima. O sea, yo le hice la pregunta expresamente y le dije, a ver, los alcaldes llevan ya 2 años peleando un fondo etiquetado en la ley de 2.500 millones de pesos. Suponiendo que tuvieras la voluntad de cumplir con eso, que es de hace 2 años, porque les debes eso, o sea, el 70% de ese fondo más el fondo del 2024. Suponiendo que tuvieras la voluntad de cumplirlo, ¿tienes el dinero para cumplirle? Y la respuesta fue no. Nuevo León no tiene dinero para pagarle a los alcaldes lo que les debemos. ¿Y dónde está el dinero? Exacto, ¿dónde está el dinero? ¿En qué se usó? Porque si está etiquetado para un fondo... Ok, o sea, por tu pugna dices, bueno, no se los quería dar, pero ahí lo guardabas, ¿no? Que etiquetado para la gente que nos está escuchando es que no se puede gastar en otra cosa más que en lo que tiene etiqueta. O sea, si en el presupuesto dice, este dinero es para comprar tazas, no puedes comprar vasos, es solo tazas. Eso se refiere cuando está etiquetado. Entonces, pues entonces hiciste un desvío de recursos porque ese fondo estaba designado, etiquetado para ese fondo, para esos municipios, para... pues los asuntos que se habían planteado. Entonces, pues estás hablando de un tema grave, porque ¿qué pasó con ese dinero? Y con mucho dinero más, porque pues estás a octubre y ya te acabaste el dinero, ya no tienes para cerrar el año, pues ¿qué hiciste? En tiempo del informe me llamó la atención una frase que utilizaste, que es, y era un llamado al gobernador a decirle que pensara en su salida política de Nuevo León. Sí. ¿A qué te refieres con esto? Sí, eso lo dije en el informe al que, por cierto, no fue en el Congreso. Y le dije, con toda seriedad se lo digo, gobernador, es momento de reflexionar sobre su salida política de Nuevo León. Porque uno, él tiene que reconocer que está enfrentando un proceso de juicio político que puede tener diferentes resultados, que la sanción puede ir desde un apercibimiento, que es mandarle un oficio diciendo no lo vuelvas a hacer, hasta la destitución. Entonces, tiene esa opción de salida política. Y pon tú que no pasara eso, porque pues también para eso se necesitan 28 votos. Él tiene que reflexionar sobre su salida política de Nuevo León. ¿Cómo va a terminar su gestión? Y él puso la vara muy alta, porque por un solo delito electoral, él presionó para que el gobernador Jaime Rodríguez fuera a dar a la cárcel. Terminó en la cárcel. ¿Por qué la aplicación de la ley por sanciones electorales con él debería ser diferente? Si él ya tiene diferentes resolutivos de un tribunal electoral que confirma que él violó la ley. Entonces, pues es el llamado a reflexionar que nosotros les hacemos. ¿Cómo quieres acabar tu vida política en Nuevo León? Samuel García se ha hecho de muchos enemigos en estos 3 años. Sí. Sí, los amigos se pueden olvidar de ti, pero los enemigos difícilmente. Y yo creo que eso también es un proceso de reflexión que él, asumo yo, debe estar llevando. Porque, y no nada más enemigos en el sector público, o sea, de políticos. Hay muchos empresarios que se ha llevado de por medio, activistas, reporteros, editorialistas, dueños de medios de comunicación, que los han agraviado muy duro y que yo creo que difícilmente le van a perdonar las que les ha hecho. Pues asumo, o quiero pensar yo que en esta vía de la conciliación que está haciendo el gobernador a mitad de su sexenio, deberá incluir también esos personajes, pero pues ya esa gente ya hará lo propio y verá si quiere o no quiere perdonar al gobernador. En el tema del presupuesto, llevamos 2 años con el mismo presupuesto, sí. Con la famosa reconducción. No sé qué sea reconducción. Sí. ¿Qué es la reconducción de entrada? O sea, la reconducción es que el presupuesto que tú tenías lo vuelves a usar igual para el siguiente ejercicio fiscal. Aunque las condiciones y las necesidades sean otras. Exacto. Entonces nosotros, por ejemplo, este año le decíamos, para empezar con el año electoral, o sea, ¿cómo vas a reconducir un presupuesto que en los presupuestos pasados que recondujiste
no tenías el presupuesto adicional que necesitan los organismos que ven temas electorales, o sea, el Instituto Electoral, el Tribunal, que también le manda dinero del Estado, la Fiscalía en Delitos Electorales, más 1000 cosas, ¿verdad? Porque todos esos usan dinero público. Más otras 1000 cosas, o sea, recondujiste el presupuesto. Sí, pero el presupuesto original no había pasado por la crisis de agua. Y luego ese mismo presupuesto no había pasado por la crisis derivada de las afectaciones de Alberto. Y así te vas tema por tema. O sea, ese presupuesto no tenía agotados los recursos para atención a la salud, para la devastación de las escuelas derivado de las lluvias. O sea, vas haciendo la bola de nieve más grande porque no vas ajustando el presupuesto a tu necesidad actual. Hoy no hay dinero para absolutamente nada. Nada. Y si tú que eres muy famoso en redes, haz una publicación y pon, escríbeme aquí si el gobierno del estado te debe dinero. Uf, te van a llover proveedores. O si tú trabajas en una dependencia y no puedes llevar a cabo programas por falta de recursos, mándame un mensaje. No sabes la cantidad de mensajes que te van a llegar. A nosotros nos escriben mucho. O sea, por ejemplo, de las clínicas rurales. Nos escriben, o sea, a ver, no tengo nada. O sea, ya cierro porque viene la gente y no les puedo dar ni una aspirina. No tengo nada. Deja tú que ya no tenga médicos pasantes de así, no tengo insumos. Los hospitales de aquí de la zona metropolitana ya sacan a la gente, o sea, dan de alta pacientes sin su cuadro de medicinas completo, porque dicen, pues aquí te da la receta y ahí súrtela porque yo aquí no te la puedo dar. O me faltó administrarte este medicamento, pero no me lo han surtido en quién sabe cuántos meses. Vacunas no hay. ¿Cuándo se tardaron en el programa de fumigación, que era de los básicos? Por eso tenemos ahorita el tema del dengue. Porque no fumigaban las calles, que era un programa que habitualmente se hacía cada año, cada temporada, porque ya sabíamos que venía esta temporada. O sea, cosas tan básicas como esas. ¿Por qué están paradas las obras de construcción de las líneas del metro? Te dicen, no están paradas, sí hay trabajadores. Sí, pero hay 3 trabajadores para toda una línea, pues por eso van bien lento. ¿Por qué? Porque no tienes dinero y el proveedor no está obligado a perder dinero. Entonces tú no le pagas, no manda trabajadores, punto. Se vuelve muy relevante el presupuesto 2025. ¿Es un tema que tocaron? Es un tema que tocamos. Ahí nos dijeron, también el secretario, el tesorero del Estado tiene cita en Hacienda este viernes, entonces quedamos de juntarnos con él el próximo martes para que nos pueda dar un panorama y una perspectiva de cómo está el presupuesto y de qué tamaño es el boquete financiero que tiene Nuevo León, para sobre eso poder hacer análisis y tomar decisiones, porque pues también nosotros como diputados tenemos que defender mucho a nuestros municipios y los alcaldes de los municipios nos dicen, oye, o sea, aparte de que el cierre de año, ¿qué voy a hacer el año que entra? ¿Con qué presupuesto? Si no lo vuelve a presentar, otra vez nos vamos a enquecer y otra vez vamos a estar en donde mismo. No podemos seguir así. ¿A qué sí están dispuestos en el tema del presupuesto los diputados y a qué no están dispuestos? No estamos dispuestos a que se use como un mecanismo de presión. Se lo dijimos hoy también, no le vamos a permitir un acto de persecución más. O sea, ya estuvo bueno. Estamos dispuestos a negociar sobre la presentación del presupuesto 2025. Ellos nos decían que no iban a presentar el presupuesto 2025 hasta que no presentara la presidenta Claudia Sheinbaum su paquete fiscal, que ellos lo analizaran y entonces hacer una propuesta, pero le decíamos, a ver, o sea, eso vas a terminar presentándonos el presupuesto en marzo. O sea, pues no se trata de eso. Preséntalo sobre una base, sobre los aproximados de siempre, las participaciones que ya sabes que vas a tener porque siguen estando en las mismas leyes, y sobre eso trabajemos. En el Inter le podemos ir haciendo adecuaciones en la negociación del presupuesto aquí en lo local, pero por lo pronto preséntalo. Tiene hasta el 15 de noviembre para presentarlo. O sea, 15 en el plazo que viene en la Gaceta, 20 en el plazo que viene en el periódico. Punto que sea el 20. Tienes hasta el 20 de noviembre. O sea, ya estarías trabajando, hijito. ¿Cuál fue la respuesta en ese sentido? Pues nos dijo que estaban haciendo ese análisis, que desafortunadamente ahorita la Secretaría de Hacienda no les había proveído información como se los habían proveído en años anteriores y que eso los limitaba para la presentación del presupuesto. Y le dije, pues el tesorero fue el mismo en el pasado cambio de sexenio, o sea, hablando de lo federal, y no dilataron la presentación del presupuesto en lo local por el cambio de gobierno. Entonces, como tampoco, o sea, no es cierto. De aquí en adelante, que son 3 años fundamentales para la gente que se dedica a la política, son 3 años muy importantes porque viene una elección a gobernador, lo que implica evidentemente también que haya proyectos pues de coalición, que haya proyectos políticos en el cual tú representas uno o estás en uno. Hay otros proyectos también, por supuesto. Y en esta lucha de proyectos, ¿qué hacer o qué se han planteado hacer? Supe que tuvieron una encerrona la coalición. ¿Qué hacer de aquí en adelante
para intentar conseguir un proyecto político de entrada que dé resultados y después que les permita ser una opción en el 2027. Sí, que sea competitivo. En esa encerrona lo que nosotros veíamos nada más es, nosotros como bloque PRI-PAN-PRD hicimos una propuesta a la ciudadanía, que la gente confió en esa propuesta, que derivamos muchos funcionarios públicos, diputados, alcaldes, que la gente los eligió y entonces es momento de jalar. O sea, sí tenemos muy claro, o sea, ya en la parte no de ahorita como funcionarios públicos, pero en la parte como políticos y como partidos, pues nosotros vivimos elección tras elección. Entonces, pensando en esa elección, tenemos que hacer un buen trabajo de gestión pública en estos 3 años para que la ciudadanía nos vea como una opción y que diga, bueno, puedo confiar en ellos. Porque también, digo, tú en la parte de consultor lo sabes, el electorado de Nuevo León es un laboratorio. Claro. Y es un público difícil. Nuevo León castiga. Entonces, nosotros sabemos que Nuevo León castiga cuando un funcionario no le cumple. Y lo que queremos hacer los siguientes 3 años es cumplir, resolver los problemas de Monterrey en nuestro caso, que yo soy diputada electa por Monterrey, para que en 3 años podamos tener las credenciales suficientes para llegar a tocarle la puerta a un elector y decirle queremos que nos refrendes tu confianza y que votes por nosotros. Ahí está Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León. La conocen ya, conocen su trabajo y sigan de verdad lo que se está haciendo en el Congreso. Ojalá que sea también la oportunidad de un nuevo comienzo en la relación entre el Gobierno de Nuevo León y el Congreso del Estado. Lorena, gracias. Gracias a ti por el espacio y saludos a toda la gente que nos ve en Altavoz. Nos vemos hasta la próxima.